Dice el título, Alcanzando al Dios invisible. Pablo escribió en Romanos capítulo 13, esto es urgente. El tiempo se acaba. Despierten. Dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Perder el enfoque es muy fácil. Deslizarnos a través de los problemas de esta vida y de las ofertas de este mundo es muy común. Por eso de vez en cuando necesitamos detenernos y reevaluar, repensar cuáles son las prioridades en nuestra vida y qué es lo realmente importante. La primera cosa a evaluar es nuestra vida espiritual, hermanos. Necesitamos detenernos, necesitamos hacernos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estamos despiertos espiritualmente? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? La cosa más importante que tenemos que reevaluar antes de seguir adelante con nuestra vida cristiana es mirar cómo está nuestra vida espiritual. ¿Estamos despiertos espiritualmente? ¿Y cuál es la mejor manera de saberlo? Existe solamente una forma. ¿Cuántas? Una sola forma para saber si realmente estamos despiertos espiritualmente. ¿Cuál es? Bueno, si yo vengo todos los domingos o todos los fines de semana a la iglesia, eso demuestra que estoy vivo espiritualmente. No necesariamente. Bueno, si entonces yo salgo a predicar toda la semana, una vez cada 15 días, eso demuestra que estoy... No necesariamente. Bueno, si vengo a las vigilias y por ahí hago un ayuno, no necesariamente. Mírame a los ojos, la única manera, ¿cuál? La única manera para saber si realmente estamos vivos, despiertos espiritualmente, es reevaluando nuestra relación con el pecado. No existe otra forma para comprobar, saber si realmente estamos vivos espiritualmente, si no es reevaluando nuestra relación, nuestro vínculo con el pecado. Porque una relación amorosa con el pecado es un problema mayúsculo. Un vínculo amoroso con el pecado, cariñoso con el pecado, es un problema mayor. El varón conforme al corazón de Dios nunca, hermanos, nunca permite que el pecado... Mira, ¿me estás mirando? Nunca permite que el pecado se aloje mucho tiempo en el corazón. Al contrario, el varón conforme al corazón de Dios, la persona que está despierta espiritualmente, reconoce el pecado inmediatamente y se aparta de él. La única manera de comprobar si estás vivo espiritualmente es evaluando tu relación con el pecado. ¿Eres una persona que esconde el pecado, que proteges el pecado, que cuando alguien con autoridad espiritual examina, cuando alguien con autoridad espiritual te hace ver cuáles son tus errores, tú defiendes a capa y espada ese pecado, necesitas prueba? Entonces eso evidencia que algo no está bien en tu vida espiritual.
La persona que crece espiritualmente no es una persona que no peca, sino una persona que inmediatamente después de pecar lo reconoce, hay convicción de pecado y se aparta para no volver a cometer ese pecado. Nuestro ejemplo es David. Dice la Biblia en el Salmo 51, ten misericordia de mí, oh Dios, pues subrayá. David hacía algo que nosotros no hacemos, pues reconozco. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste un pecado? ¿Cuándo fue la última vez que has visto a alguien reconocer un pecado? Acá tenemos a David, que no llevaba una vida inmaculada, hermanos. La Biblia se encarga de mostrarnos uno de los pecados más groseros. Pero ¿qué lo hacía tan especial? ¿Qué hacía de David para que Dios dijera varón conforme a su corazón? Este hombre inmediatamente reconocía su pecado y se apartaba. Es cierto que David pecó con Betsabé, pero solamente una vez. Nunca más volvió a cometer el mismo pecado con ninguna otra mujer. Tú siempre vas a ver a David, y por razones de tiempo no me detengo acá. Siempre vas a ver que la conciencia dice más de una vez cuando Abigail lo confrontó porque él estaba dispuesto a vengarse de su esposo. Abigail, una mujer que él ni siquiera conocía. Lo increpó, lo guió y entonces él reconoció de inmediato. Lo mismo cuando censó al pueblo. Dice que comenzó a remorderle la conciencia y a reconocer su pecado delante del Señor. Acá en el Salmo 51 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, pues reconozco mis rebeliones. He pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Acá el varón conforme al corazón de Dios entonces estorba el pecado de su vida. No lo apaña, no lo protege, hay convicción de pecado. La única manera de saber si realmente estamos vivos espiritualmente es viendo cuánto tiempo se aloja el pecado en nuestro corazón. Necesitas que alguien te dé prueba, necesitas una prueba digital, necesitas una prueba en el chat, en el teléfono. Aun cuando haya pruebas, la persona está negándolo. Entonces eso evidencia que hay problemas con la vida espiritual de esa persona. El pecado es muy malo. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios y porque mata nuestra vida espiritual. Por eso, hacer sentir bien a las personas que están revolcándose en el pecado es un grosero error. En lugar de eso, lo que nosotros tenemos que ser es ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Y exponer, hermanos, el horrible y mortal pecado. Debemos ser honestos con nosotros y con los demás y exponer el horrible y mortal pecado. Hacer sentir bien a las personas cuando están revolcándose en su pecado no está bien. Pablo nunca predicó para hacer sentir bien a la gente. Al contrario, lo que Pablo buscaba es que la gente reconociera sus pecados y se arrepintiera. ¿O te olvidas lo duro que fue Pablo cuando le habló a los corintios? Dice que le mandó una carta mordaz exponiendo sus pecados para que ellos se arrepintieran. Maquillar el cadáver puede hacerlo ver más bonito, pero no le devuelve la vida. Debemos reconocer el pecado. Somos malos, más malos de lo que nos imaginamos. Hemos traicionado a Dios. Hemos vivido en pie de guerra con Él, hermanos. Hemos estado en un estado de beligerancia continua y en el mejor de los casos nos hemos acercado a Él con el único propósito de usarlo para nuestros propósitos egoístas.
Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No anestesiar el dolor que produce el pecado. No estorbes la obra del Espíritu Santo en tu propia vida, ni te atrevas a estorbar la obra del Espíritu Santo en la vida de los demás, maquillando, haciéndola sentir bien cuando están revolcándose en el pecado, hermanos. No anestesies el dolor que produce el pecado, porque es la única manera de llevar a la persona al arrepentimiento. Nos lo dice el mismo apóstol Pablo. En 2 Corintios 7 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae salvación, sanidad, hermanos. El mensaje de Pablo no tenía como finalidad hacer sentir bien a las personas, sino al contrario. Mira lo que dice en 2 Corintios 7. No lamento haberles enviado esta carta tan dura, tan severa. Sé que les causó dolor y me alegro de haberla enviado, porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Te das cuenta lo peligroso que resulta tener un vínculo cariñoso con el pecado? Supongamos que a una persona le detectan un tumor incipiente, un tumor maligno incipiente, y su médico quiere tratarlo únicamente con anestésico o analgésico. ¿Qué es lo que vamos a decir de ese médico? Lo menos es que es un negligente e irresponsable, pero lo mismo sucede con el cáncer espiritual, hermanos. Hay iglesias que están prescribiendo analgésicos en lugar de exponer el horrible y mortal pecado. Los sedantes espirituales nos hacen sentir bien por un rato, pero no resuelven el problema de raíz. Basta de analgésicos, basta de sedante. Debemos ser honestos y confrontar el pecado si es que queremos que sea erradicado de nuestra vida y de la vida de los demás. Hermanos, es mortal. El pecado es la cosa más terrible. Dijo Pablo, qué cosa terrible que es el pecado. No hay nada más terrible en esta tierra que el pecado, porque el pecado nos aleja de Dios, porque el pecado aleja su presencia de nuestra vida, porque el pecado aleja la presencia de Dios de nuestros hogares, porque el pecado aleja la presencia de Dios de nuestras iglesias. Hermano, no hay ninguna cosa que sea peor al pecado. Lo que no pudo lograr Satanás, lo que no pudieron lograr los líderes religiosos, lo que no pudieron lograr todos los demonios juntos con Jesús, lo logró el pecado en la cruz. Por supuesto, no el suyo, sino el nuestro. Pero el pecado logró que Jesús pudiera verse separado, rompió la comunión con el Padre. Oh, ¿cuándo va a llegar el momento en que nosotros veamos al pecado como la cosa más terrible en esta tierra? ¿Qué vínculo tienes tú con el pecado? ¿Eres de apañarlo, de protegerlo, de cuidarlo? ¿O eres de estorbar inmediatamente el pecado en tu corazón? El varón conforme al corazón de Dios no es uno que no peca, sino uno que inmediatamente reconoce el pecado, como David: reconozco mis rebeliones, he pecado contra el Señor, y se aparta. ¿Viste? Esas personas que aun cuando hay pruebas no reconocen el pecado. Quiero decirte, hermano, que hay un problema mayúsculo. Debemos ser honestos. La pregunta que quiero hacerte es: ¿estás triste por el pecado? Si tu respuesta es sí, entonces esa es una buena señal de que estás despierto para Dios. Pero si en cambio el chisme es un juego, el mentir es una costumbre divertida, la pornografía es un placer y otros pecados no son gran cosa, estás en problema. No estás dormido, estás muerto. Y necesitas una resurrección.
La segunda cosa que tenemos que revisar en nuestra vida es nuestra relación con Dios. La primera es la relación con el pecado. Si somos de apañar, proteger y no reconocer, aun cuando otros nos traen prueba, hermano, estás liquidado. Necesitas despertar, necesitas una resurrección. No hay nada en el futuro. Ni para vos, ni para tu familia, ni para nadie. La segunda cosa que tenemos que revisar es nuestra relación con Dios. Nunca nadie tiene que olvidar que hemos sido llamados para servir a Dios y servir para Dios. Jesús lo dejó bien claro en Marcos 3:14. Dice que Él llamó a sus discípulos para que estuvieran siempre, subraya, siempre con Él. Comunión, lugar secreto, aposento alto. Y luego para que salieran a predicar. Y luego la actividad religiosa, primero comunión. Fíjate el orden, primero comunión, después actividad. Jesús es nuestro ejemplo. Él pasaba muchas horas con el Padre, Él pasaba muchas horas orando, y no porque lo necesitara, sino porque lo deseaba. Él anhelaba estar con el Padre, y nosotros ni ahí. Para nosotros la oración es un salvoconducto cuando estamos en problema, es un deber, hermanos, no es un placer. Es una carga, no un deleite. Eso sí, queremos su bendición y su poder. Pero no se puede tener estas cosas, la bendición, el poder, la presencia. No se pueden obtener a menos que alcancemos a Dios, al Dios invisible, por medio de la oración. Hermanos, la oración light no es efectiva y no funciona. Sin oración no hay poder, sin oración no hay bendición. Si realmente anhelas ver cambios significativos en tu vida, en tu familia, mírame, si realmente anhelas ver cambios significativos en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, necesitas frecuentar la carpa del encuentro y tener encuentros profundos con el Señor. Si realmente la vida de alguien va a ser cambiada, no va a ser como consecuencia de una terapia, no va a ser como consecuencia de un consejo, ni de esfuerzos humanos, sino de un encuentro transformador con el Espíritu Santo, porque solo Dios puede cambiar a las personas, porque solo Dios puede cambiar un matrimonio, porque solamente Dios puede cambiar la familia. Dale gloria al Señor y que seas convencido de esto. Estás luchando por tu familia, por tu hijo, por tu ministerio. ¿Cómo? Con armas celestes, hermano. ¿No estás convencido de lo que estoy diciendo? Lee el libro de los Hechos. El impacto del cristianismo en el mundo nació de una reunión de oración. ¿Cuál fue el éxito? El secreto del éxito ministerial de Jesús, el lugar secreto. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 5, su fama se difundía cada vez más. Eso significa que cada vez era más demandado y cada vez su agenda ministerial era cada vez más apretada. Sin embargo, la Biblia el Espíritu Santo se recalca, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. A medida que crecía su ministerio público, crecía su ministerio privado, y él es nuestro ejemplo, hermano. Nunca tenemos que desprendernos del lugar secreto, nunca tenemos que desprendernos de Dios. No importa cuánto crezcamos en esta vida, si no lo hacemos dependiendo del Señor, entonces todo se va a venir abajo. Por eso te aliento, te animo. El lugar secreto es la clave. No abandonar ese lugar sagrado donde nos encontramos con Dios cada día. Haz una cita con Él cada día y no la abandones, no la canceles por nada del mundo. Ahora, la oración privada es tan importante como la oración colectiva.
Jesús nos mandó a orar en el lugar secreto, pero también en el aposento alto. ¿Cuál era la diferencia, pastor? Carpa del encuentro. La carpa era el lugar que Moisés levantaba para encontrarse con Dios. Es el lugar secreto, el lugar donde tú solo, a solas te encuentras con el Señor. El aposento alto es cuando te reúnes con otros hermanos para poder orar. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús dijo que hay recompensa para aquellos que oran solos en el lugar secreto, pero también hay recompensa para aquellos que valoran y practican la oración colectiva. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 6. Cuando hagas tu oración, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a dar la recompensa. Pero también existe recompensa para aquellos que practican la oración colectiva. No te olvides que el bautismo del Espíritu Santo llegó como consecuencia de una reunión de oración. Jesús prometió el bautismo a 500 personas, pero solamente lo recibieron aquellas personas que estaban reunidas, unidas, orando. 120 personas, y el resto que no estuvo unida, orando, se lo perdió. Nunca más recibieron la llenura del Espíritu. Dice Hechos 2:4, todos los presentes, pero no eran todos los invitados. No, eran 120 nada más. Los otros estaban en casa, mirando televisión. Y solo los presentes, los reunidos, unidos, orando, fueron llenos del Espíritu Santo. Los demás se los perdieron. Hermanos, la reunión de oración siempre da como resultado la manifestación de la presencia de Dios. La llenura del Espíritu y el poder para ser efectivo en la misión la recibieron aquellas personas que estaban reunidas, unidas, orando. Recibieron llenura, recibieron poder, recibieron bendición para ser efectivos, recibieron todo. ¿Dónde? Cuando estaban reunidos orando en el aposento alto. Yo oro en mi casa, dice alguno, más vale que quiero que ores en tu casa, pero no puedes despreciar y no puedes soslayar la importancia del aposento alto. Porque Jesús, cuando se fue al cielo, lo único que dejó fue una reunión de oración. Nada más. Vuelvan a Jerusalén y no se vayan, no empiecen a predicar hasta que no llegue el poder, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántas bendiciones podríamos perdernos, hermanos, cuando decidimos quedarnos en casa invernando, cultivando el ocio y alimentando la carne en lugar de venir al lugar de la adoración para orar? ¿Cuántas bendiciones podríamos perdernos? Por eso es una verdadera guerra espiritual reunir a los creyentes para orar. Por eso el pastor se desgarganta cada domingo y los pastores hacen lo mismo para que la gente venga a la reunión de oración los martes y los jueves, hermano. Yo no me imagino a Pedro, no me imagino a Juan, no me imagino a Mateo, no me imagino a aquello arengando a la gente para que venga a orar. No, era una pasión. Ellos se reunían y ellos salían, recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder y salían a las calles lleno de pasión para predicar la palabra. Nada los detenía, ni siquiera la muerte. A nosotros, aún pagándonos, no oramos ni predicamos. Nos pagan para hacer esto, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay pasión, y no hay pasión porque no hay amor, y no amamos a Cristo porque no lo conocemos, y no lo conocemos porque no frecuentamos el lugar secreto. Pero eso sí, cuando llegan los problemas y los problemas tocan las puertas de nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra familia, acá estamos. Y nos enojamos con Dios. La enorme resistencia que produce el orar juntos es la evidencia de los resultados que produce. ¿Quieres ser usado por el Señor? ¿Quieres ser bendecido grandemente en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio? No te pierdas una reunión de oración. El consejo de la Biblia, no es el mío. A nosotros no va y no viene, hermano. Venir a orar con otro creyente el martes, el jueves, lo que sea, nos va y nos viene.
Aquella primera iglesia nunca dejó de reunirse para orar. Dice Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a la oración. Oraron hasta que recibieron la bendición. Oraron hasta que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Oraron hasta que recibieron el poder para ser efectivos en el ministerio. Y después siguieron orando para mantener el poder, para mantener el fuego, para mantener el Espíritu Santo y para mantener la comunión con el Espíritu Santo. Nunca dejaron de orar. Por eso el secreto del éxito de aquella primera iglesia era el aposento alto. Cuando descuidaron la oración comunitaria, la oración colectiva, perdieron el fuego y dejaron de ser efectivos. Mientras el movimiento de la oración continuaba, el movimiento del Espíritu no se terminaba. La debacle, la gran catástrofe, llegó el día en que la reunión de oración comenzó a declinar. Todo se vino abajo. Así que la efectividad de aquella primera iglesia dependió del aposento alto. Dice la Biblia en Marcos 3:14, Jesús escogió a sus discípulos para que estuvieran siempre con él y después para salir a predicar. Y ellos salieron, hermano, salieron a predicar. Nada los... Vení. Yo me puse a pensar, nada los detenía, hermano. La cárcel no los detenía, la muerte no los detenía. Dice la Biblia, en Hechos 4:20, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de testificar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Los apóstoles, me imagino, no me imagino a los apóstoles arengando a la iglesia para que prediquen. Ellos lo hacían por sí solos. No podían dejar de predicar, no podían dejar de anunciar a Cristo. Estaban apasionados por Cristo, estaban apasionados por la misión que Cristo le había dejado. A nosotros, hermano, ni aunque nos paguen predicamos la palabra. ¿Y cuál era el secreto del aposento alto? Cuando los apóstoles, hermanos, fueron a la cárcel, salieron de la cárcel, ¿y a dónde fueron? Al aposento alto, donde todos los hermanos estaban reunidos para seguir orando. Dice Hechos capítulo 4, verso 29, cuando quedaron libres, cuando los soltaron de la cárcel, volvieron a donde estaban los demás creyentes, volvieron al aposento alto y todos reunidos orando. ¿Cómo oraron? Hechos 4, 29, Señor, danos mucho valor al predicar tu palabra. Oh, hermano, están en la cárcel, los sueltan de la cárcel, van al lugar donde todos están reunidos orando y orando le piden al Señor valor de nuevo para seguir predicando la palabra. No me lo imagino a Pedro arengando a la iglesia para que predique, ni arengando a la iglesia para que vayan a orar. Nos importa nada, Cristo, Dios, lo que hizo por nosotros, nada, hermano. Lo único que nos importa es lo nuestro, hermano, nuestros propios intereses. Los apóstoles siempre volvían al lugar donde la iglesia estaba reunida. Solo si Cristo vive en nosotros y controla toda nuestra personalidad, dejaremos marcas gloriosas en la vida de los demás. Y para que Dios controle nuestra vida, necesitamos frecuentar el lugar secreto, el aposento alto. Así que presta atención, una iglesia reunida, unida, orando y predicación en las calles. Vení, volvé conmigo. Una iglesia reunida, unida, orando y luego reciben el poder para ser efectivos, salen a la calle y la iglesia empezó a crecer. Hay un éxito, la iglesia empieza, la gente empieza a salvarse, la gente empieza a conocer a Dios y la iglesia empieza a crecer. ¿Y cuál era el secreto? El aposento alto. Siempre todo nacía en el aposento alto, predicaban en las calles, volvían no se puede desconocer la relación que había entre el aposento alto y la iglesia en las calles. Ahí están predicando con denuedo porque no descuidaron nunca el aposento alto, la reunión de oración. Nosotros tenemos tiempo para cualquier cosa, menos para reunirnos para orar. El punto de partida siempre era el aposento alto. Un creyente encendido con el fuego del Espíritu Santo, amarrado al aposento alto y que comparte su fe, es una patada en el trasero para el diablo, pero es una alegría para Dios.
No es cuestión de conformarnos con la tranquila vida espiritual que llevamos, hermanos. No es suficiente con que la iglesia tenga un hermoso edificio y con que tengamos música sublime. No podemos apoltronarnos en un lugar refrigerado. Cuando el mundo se va al bombo, se va al infierno, es nuestro deber advertirles, hermanos. Hemos sido comisionados, hemos sido escogidos por Dios para advertirles a este mundo que se está yendo al infierno, para rogarles y para guiarles al Señor. Cristo regresa pronto, claro, no sabemos la fecha con exactitud, pero el Señor viene y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. ¿Podemos entonces desperdiciar nuestra vida en frivolidades? ¿O podemos invertirla, hermanos, en el tesoro más grande que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo? Cuando tengamos un atisbo de su grandeza y de su gracia, pagaremos cualquier precio para conocerlo y para darlo a conocer. Necesitamos más que una vida cristiana light. Necesitamos vivir apasionados por Cristo y llenos del fuego del Espíritu Santo. Y eso no se puede lograr sin el lugar secreto y sin el aposento alto. Oh, la oración en privado y la oración colectiva. Ahí está el secreto. Aquella persona que quiere algo de Dios. Aquella persona que quiere ser transformada por el Señor. Aquella persona que quiere ser un instrumento en las manos del Señor y dejar marcas gloriosas en la vida de los demás, necesitará, no puede soslayar la importancia del lugar secreto, necesitará frecuentar ese sagrado lugar y encontrarse con Dios cada día. Ahí está el secreto, ahí está el poder, ahí está todo lo que una persona necesita. Si tu vida ha de cambiada, si este mundo ha de cambiar, necesitamos gente del aposento. Dale un fuerte aplauso al Señor, glorifica su nombre, aleluya.